los primeros años en los que habíamos estado haciendo escaladas que ya son clásicas, como por ejemplo el Kilimanjaro. Habíamos estado en el Kilimanjaro cuando todavía el Kilimanjaro tenía nieve. Habíamos intentado hacer en su momento una ruta que estaba prácticamente sin repetir, que abrió Raymond Mender. Ya como veis, ya en el año 85 o así que estuvimos ahí nosotros, ya empezaba a dar muestras del deshielo que posteriormente ha sido una de las características del Kilimanjaro, las famosas nubes eternas han ido desapareciendo. Como veis, todas estas diapositivas forman parte de las imágenes que se tomaban entonces en cámaras de diapositivas y van deteriorándose y luego se escaneaban. También estuvimos en el Nevis, también hace muchos años, en el año 83, y ahí empezamos a tener el veneno del alpinismo. Bueno, como veis, pero cuando empezamos realmente lo que fue el momento para nosotros, para el grupo, que después hemos ido prácticamente los mismos de un sitio a otro, fue en el año 87 cuando estuvimos en las islas en Svalbard. Habéis visto la anterior proyección que también transcurría algunas imágenes en Svalbard. Svalbard es unas islas que están al norte de Noruega y que son netamente glaciares. Nosotros, que éramos un grupo entonces de gente muy jovencita y que jamás habíamos salido de nuestro círculo más próximo de montañas, fue una sensación completamente diferente, encontrarnos rodeados de hielo por todos los sitios. La primera vez que se subía a una montaña que estaba sin acción en España, prácticamente no había cartografía. Y eso nos dio pie para envalentonarnos. Y al año siguiente decidimos ir al Monte Logan, que está en Alaska. Todo el mundo sabe dónde está, pero el Monte Logan no está cerca del McKinley, que es lo que todo el mundo espera cuando vas a Alaska. El Monte Logan es una montaña que está metida en Canadá ya, aunque está hace frontera en una de sus caras con Estados Unidos, pero es canadiense. Entonces es una montaña, la segunda montaña más alta de toda Norteamérica, y esto ya con expediciones de Alberta. Es decir, nosotros veníamos de sitios, pues lo más parecido que habíamos visto de las islas del Pampa, pero no tenía nada que ver con esto. De repente nos encontramos con una montaña grandísima, en que las distancias eran infinitos. Ahí fue la primera expedición como tal que nosotros vivíamos. Nos hicieron la ropa a medida, las tiendas fueron prototipos que luego Ardias utilizó para la elaboración de la famosa serie 8000. Llevábamos una emisora de radio, entonces no existían los teléfonos móviles. O sea, toda una auténtica despliegue de medios, que para los jóvenes que éramos entonces y para el alpinismo que se hacía en este país, era una auténtica novedad. Ahí lo empecé con mis típicos fotográficos, como veis, los medios de fortuna. La verdad es que logramos llegar, de hecho no ha vuelto ningún español todavía por esa zona, esa montaña sigue sin hacerse todavía después de nosotros. Que no se pueden poner ahí y además conseguí unas fotos realmente impresionantes. Y aquello me impresionó de tal manera, la fotografía de montaña, de tal manera por los parajes árticos, que después ya no hemos dejado de ir prácticamente todos los años de expedición y a sitios pues, muy parecidos. Es el Monte San Elías. Esta, no sé si os sonará alguna, fue portada de la revista Foto hace muchos años. Todo esto son diapositivas escaneadas. Entonces los equipos fotográficos no eran como ahora. Había que ir con carretes, llevábamos 150 carretes, los carretes tenían que estar siempre secos, metidos en bolsas estancas, las cámaras no se podían congelar, llevaban pila, algunas no llevaban pila, pesaban como muertos, y aún así hacíamos fotografías. Algunas preguntas. Bueno, después de haber estado en estos sitios que os he dicho, nos faltaba Asia, por fin dimos el salto a Asia, a Cantegri, el macizo del Tian Shan, que es Kirguistán. Kirguistán, como sabéis, es una de las antiguas repúblicas soviéticas. El año que fuimos nosotros fue el segundo año cuando se abrió a los extranjeros. Entonces, el Cantegri, que es una de las montañas que ahora es un clásico de las expediciones, es un 7000, bueno, 6.995 según algunas fuentes, 7000 según los kirguises, los kirguistanicos, o como se diga eso, donde están, le dan, para dejarlo en 7000 le dan 5 metros más, ¿no? Entonces nosotros fuimos también ahí en la primera expedición española y llegamos afortunadamente a la cima. Es ese punto que veis a la derecha. El día que subimos a la cima, pues estaba entre claros y nubes. Y este es los corredores, las rampas de nieve que llevan hasta la vista. Después de subir el Cantegri, intentamos Alcobendas, que es un pico que está al lado y que es un pelín
más alto, pero ahí tuvimos un accidente bastante grave. Uno de los compañeros rusos que llevábamos se cayó con una cornisa y como estos van equipados como van equipados los rusos, iba atado a la cintura con una cuerda estática. En esa cornisa que veis, en esas cornisas que veis a la izquierda, se rompió, se cayó y el timón de la cuerda le produjo la fractura de 3 o 4 costillas y nos tuvieron que sacar el helicóptero de ahí. Pero bueno, el cáncer ya lo teníamos en el bolsillo y nos volvimos muy contentos. Esto fue el año 92. Al año siguiente tuvimos esta cosa que yo he dicho, el descubrimiento del frío extremo en Canadá, en la isla de Baffin. ¿Por qué el descubrimiento del frío extremo? Cualquiera diría que hasta entonces no habíamos pasado frío, habíamos pasado mucho frío. Pero lo del Ártico en invierno, bueno, en primavera realmente fuimos en abril, mayo, no tiene nada que ver con ningún frío que podéis imaginar. Porque no es un problema del frío de una noche puntual o de un día de mal tiempo, es un problema de un frío permanente. Decía un amigo nuestro que conoceréis porque también ha estado en estas jornadas, Ramón Larramendi, que el problema en estos sitios no es la temperatura mínima, sino la máxima. Es decir, lo malo no es que una noche tenga menos 20, sino que durante el día no pase de menos 10 nunca. Eso significa que todo lo que se llena por la noche, al día siguiente no se descongela. Y así durante un día y otro y otro. Nosotros eso no lo sabíamos. Entonces fuimos a hacer la travesía y a intentar subir el pico Azorán con los métodos que conocíamos en montaña, que son métodos que permiten soportar temperaturas muy bajas, pero de una manera puntual, no de una manera prolongada. Entonces la progresión de montaña, los esquís eran de travesía, las cuerdas eran dinámicas, todo eso nos sirvió. Las piles no pegaban, los crampones se acabaron rompiendo, toda la comida que llevábamos se congeló, el embutido nos servía para clavar las piquetas de las tiendas, los frutos secos se ponen como piedras, el queso no se puede comer, todo esto, ¿no? Entonces lo pasamos muy, muy mal. De hecho, después de esta expedición, varios de los que venían ya no volvieron nunca más con nosotros. El chico este de rojo que veis ahí con congelaciones en varios dedos de las manos, era un desastre. Hasta que nos enteramos, años después, que es que cuando se va al Ártico, cuando se viaja al Ártico no se viaja con técnicas de montaña, sino que se viaja con técnicas animales, con técnicas hormonales. Las montañas no son las mismas, los equipos que utilizan no son los mismos, las tiendas no son las mismas, se cocina dentro de las tiendas, el infierno siempre para calentar la ropa, para descongelarla y para hacer una comida a la vez. Todo eso no lo sabíamos. Y para nosotros esta expedición fue un antes y un después. Después hemos vuelto muchísimas veces al Ártico y no hemos vuelto a tener estos resultados tan desastrosos. Aún así, intentamos subir al monte Asga, por supuesto no lo conseguimos, bastante como que no perdimos ningún dedo, y pudimos hacer esta travesía tan preciosa, conseguir estas fotos. Luego, después os contaré una anécdota que me pasó a mí como que tengo la cámara con esta temperatura. Y ahora no quiero demorarme mucho porque los horarios son un poquito ajustes. Luego lo Bueno, todas estas expediciones que habíamos hecho hasta ese momento estaban muy bien, pero nos faltaba una gran expedición clásica todavía. Una expedición clásica en el sentido de porteadores, en el sentido del exotismo, que todos habéis visto en los documentales de la 2 y en todas las expediciones clásicas que van al Himalaya. Entonces decidimos hacer una expedición a la India, a una zona del norte de la India, pegada con Cachemira, que se llama Leh, buscando un 6000 que estaba virgen, que estaba sin subir por nadie, y allí nos fuimos. Entonces, bueno, esto ya tiene poco que ver con este frío polar, con estas montañas árticas. Esto es más parecido a lo que conoceréis de... Esto es Leh, la capital de Ladakh. Y, bueno, aquí, como os imagináis, una expedición, ¿no? Pues los porteadores, llevamos 40 porteadores, que cocinan, que tienen todo de exotismo, que le dan ese toque de las expediciones, ¿no? Este era el pico al que íbamos a subir. Nosotros, como somos así, habíamos visto el pico en una foto, no teníamos información nada más que de una foto. Entonces intentamos subir por un sitio que nos parecía el lógico y por el que podíamos acceder. Llegamos hasta el pie, nadie sabía nada de esa montaña, ni siquiera los porteadores sabían dónde se ponía el campamento base, ni nada. Llegamos allí donde nos pareció y empezamos a subir. La escalada resultó ser muchísimo más difícil de lo que parecía. Lo que es peor, por supuesto, tuvimos que ir a quedar varias veces, una ruta muy grande, no iba aquí, era un estilo completamente alpino, no se campamento de altura, llevábamos todo el equipo a la espalda, íbamos subiendo a largo, íbamos ganando altura y cuando llegamos a lo que parecía una parte más de la escalada, resultó que la fotografía nos había engañado y que no era una montaña sola, sino que eran dos montañas, era una cima, un valle y detrás la otra cima. Es lo que tiene planificar las cosas cuando vas a sitios que no ha subido nadie y sobre una foto. Entonces, cuando llegamos a la cima de la primera montaña, le metemos la bota y nos bajamos. Entonces, bueno, ahí está la montaña para que quiera volver a intentarla, está sin subir todavía.
Ya os digo que estas expediciones son mucho más fotogénicas, son mucho más humanas, tienen estos niños, estos paisajes, el componente humano que las envuelve. Bueno, para mí esto es una expedición que tiene un componente sentimental altísimo, ¿no? Yo lo que llamo el fracaso que sienta las bases de lo que ha sido la expedición que hemos hecho este año. En esta línea de buscar objetivos imposibles y desconocidos encontramos un pico que resulta que es el segundo mayor desnivel de todo Norteamérica y que se encuentra en el Golfo de Alaska, es el monte Fairweather. Estuvimos en el año 95. ¿Qué le pasa a este pico? También está en Alaska, como digo, pero no, a diferencia del McKinley e incluso del Logan, tiene los glaciares una vez que entras a la montaña, pero te dejan en la playa, te dejan en el Golfo de Alaska. Bueno, los primeros ascensionistas subieron desde el Golfo de Alaska y nosotros quisimos evitarlo. Nos dejaron en el Golfo de Alaska. Prácticamente sobre el mapa está al lado, la montaña y la playa están solamente a 20 kilómetros. Lo que no especifica en los mapas es que son 20 kilómetros un infierno absoluto. Estuvimos casi un mes perdidos en 20 kilómetros de franja boscosa. Cuando digo perdido, digo perdido. Y cuando digo franja boscosa, digo cosas como estas, o cosas como estas. Osos tirados en las playas, bueno, este estaba muerto, no está mal, pero miles de osos por todos los sitios, todas las noches teníamos que probar la comida de los árboles más altos para que nos viniesen. Todas las mañanas nos encontrábamos las huellas de los osos en la arena de la playa. Bueno, la pasamos fatal porque encima calentamos mal la comida y cuando en Alaska te deja un avión, te recoge al mes, da igual lo que te pase. O sea, no hay, pues aquí no existían todavía los teléfonos vía satélite, no teníamos otra posibilidad que aguantar con la comida que teníamos. Entonces, estábamos desnutridos, estábamos perdidos en un sitio tan absurdo como este, pasando las pedreras engordados porque debajo tenían hielo, pedreras con crampones, sin saber muy bien dónde estábamos, acampando así, y la montaña estaba a 20 kilómetros de nosotros y no fuimos capaces ni de llegar al campo base. Y hasta lo que yo entonces había ido, esta era la montaña en la que íbamos, a donde está, no fuimos capaces ni de acercarnos. ¿Ya veis dónde estamos? Bueno, eso que parece una campa de... Muy baja la voz de todas formas, a convertirse en un glaciar atormentado, empiezan a ser unas grietas, las grietas cada vez mayores, los flanqueos cada vez más peligrosos, llega un momento en el que directamente te tienes que dar la vuelta. Bueno, así intentamos subir con un espolón lateral y lo único que conseguimos fue fotografiarla un poquito más cerca. Quitaron un árbol de roca peligroso, porque estaba muy descompuesto, pero no conseguimos, ya os digo, ni llegar al campamento base. Esa pinta se quedó. ¿Veis? Esta fotografía pertenece a una colección que yo titulo El paisaje desolado. Por razones evidentes, tengo como 10 o 12 fotos que son de paisajes completamente desolados. Estas son estamos en el terreno que había que atravesar para llegar al pie de la montaña. Luego veréis, porque esta montaña la acabo de subir este año, 15 años después, luego veréis si hubiéramos llegado al pie de la montaña lo hubiéramos encontrado. Bueno, pues estos son uno de los muchos campamentos que tuvimos que hacer en la playa, ya lo digo, lleno de osos, lleno de zorros, de una cosa espectacular. Alaska es difícil de describir si no se está nunca ahí, porque el concepto de salvajismo que hay en Alaska no es comparable al que existe en otra montaña, no es comparable a Pakistán, no es comparable a los Andes. Los Andes y por supuesto el Himalaya tienen otras dimensiones y tienen otros problemas, pero el problema del salvajismo y el abandono total que se siente en Alaska no se siente en ninguno de los otros sitios. Tú puedes estar aquí, a pie de playa, como veis, y no ver a nadie en un mes. Y a mí, por ejemplo, a 5.200 metros en los Andes me han probado en un campamento. Y por supuesto, en el Himalaya tienes que estar también con guardas en los campamentos, porque a estas alturas Alaska es simplemente la soledad total. Y bueno, y eso nos dejó una huella también muy importante, y tanto que 15 años después se movió. Mientras tanto, nuestra trayectoria turística seguía, y bueno, y una vez, yo soy de Albacete, me llamaron de Castilla-La Mancha para organizar la expedición anterior y ahí nos fuimos. También íbamos a intentar, el año 97, también íbamos a intentar una montaña que estaba virgen, esta vez de 7.700 metros, y que estaba en la mitad de las estepas tibetanas. El Tíbet tiene también, es un sitio legendario, todos conoceréis las leyendas, las historias de Harry y de miles de viajeros que han estado en Tíbet y que han dejado una literatura y un cine estupendo. Y este es el Tíbet. El Tíbet es una gran meseta, una gran